la parte final del cañón. Y aquí lo que vemos que hay cañones que antiguamente no tienen nada directamente en la boca. Esos son normalmente en carros de combate. En carros de combate modernos no se suele ver. Sin embargo, en cañones un carro de combate más antiguos, y también en vehículos más ligeros, pero que llevan un cañón relativamente potente en relación a su peso, donde hay que tener cuidado con el retroceso. Entonces lo que vemos es que se coloca un freno de boca. Este es el freno de boca de un M47. Y el freno de boca tiene un efecto muy simple, o sea, su tarea es muy simple, es mitigar el retroceso del cañón. Así de simple, o sea, más no hace un freno de boca. Si yo tengo un freno de boca, entonces yo puedo permitirme instalar ese cañón, suponiendo que no me pase de ciertos límites, lo puedo instalar en un vehículo mucho más ligero que en otras circunstancias no me podría llevar ese cañón. Y para eso está pensado el freno de boca. ¿Vale? También podía ser de que el sistema de retroceso, o sea, el amortiguador de retroceso no estaba del todo de lo más moderno, se necesitaba un poquito de ayuda, entonces, como el caso del M47, por ejemplo, porque tú tienes aquí un carro medio, normalmente estos no necesitarían un freno de boca, pero en este caso lo tiene. Y si lo tiene es porque con el amortiguador, el sistema de amortiguado o el espacio que hay detrás, o sea, para el retroceso del cañón, no es suficiente o es peligroso, pues entonces se instala esto. Pero normalmente carros de combate modernos ya no lo necesitaba. Aquí vemos, obviamente también, los frenos de boca tenían distintas formas. Aquí también hay un detalle a tener en mente que, por ejemplo, eso ocurrió con el Cuirassier, en el ESCA 105, un carro muy conocido en Latinoamérica. Un carro que está a servicio de Brasil y Argentina, Bolivia y creo que otros más. Ahí, por ejemplo, tuvieron un problema con los frenos de boca, porque cuando se introdujeron las flechas tienen un casquillo desechable, porque tú tienes está la flecha en sí, la flecha está metida dentro de una especie de botella, ¿no? Entonces, cuando la flecha sale del cañón, el viento empuja ahí en esas cavidades para que el casquillo se abra y deje y suelta la flecha en sí, ¿no? Y entonces, en el caso de los Cuirassier, por ejemplo, tenían que cambiar el freno de boca, porque el freno de boca que originalmente tenían no estaba pensado para munición con casquillo desechable. Entonces tuvieron que cambiar el freno de boca porque si no el casquillo desechable choca contra el freno de boca. Y eso había que evitarlo, obviamente, porque si no te cargas la munición y te carga el freno de boca, obviamente. Entonces ahí tuvieron que hacer cambios para que el freno de boca no afectase la separación del casquillo de la munición. Por eso. Como también podemos ver, tenemos aquí de nuevo otro colimador y aquí tenemos también el manquito térmico. Se ve muy bien porque esto en realidad es el cañón y aquí vemos la funda que es más gruesa. ¿Vale? Este es el cañón de un... ¿cómo se llama ese vehículo de exploración francés? Que va sobre el AMX-10 RC, creo que era. Sí, el vehículo de exploración con el 105 milímetros. Pues este es su cañón con su freno de boca. Pues eso. Luego ya los frenos de boca ya más modernos que hay. Aquí vemos esto es de un Centauro, 120 milímetros, Centauro 2. Y aquí vemos también, muy bien. Vemos aquí de nuevo manquito térmico, extractor de humo, colimador. Aquí el sensor para el colimador.
Y vemos aquí, estos son los nuevos frenos de boca, que parecen como la cabeza de lo llaman cabeza del botellín este de sal, de pimienta, ¿no? Donde se le echa con la comida, pues eso. Y tienes todos estos agujeros ahí alrededor para que los gases se dispersen lateralmente y así haya menos retroceso, ¿eh? Y claro, como esto sigue siendo un tubo, pues entonces aquí no voy a tener ningún problema con casquillo desechable o lo que sea, ¿eh? Estos son los diseños más modernos que hay a día de hoy en términos de frenos de boca, ¿vale? Muy bien. Uy, ¿esto qué es? ¿Qué estamos viendo aquí? Muy bien, esto que vemos aquí se ve, por ejemplo, en los cañones antiaéreos de 35 milímetros Weathercon y se ve uno muy similar también en los cañones de 30 milímetros alemanes. A ver, ¿dónde estaba la foto? Aquí. Aquí lo vemos también, ¿eh? Esto que vemos aquí pueden ser dos cosas. En el caso de este cañón, esto es un programador. O sea, a efectos prácticos lo que hacen es dos cosas. O sea, ya sea este es más moderno, ¿eh? Este es un diseño más moderno, mientras que a ver, este es un sistema más antiguo, es un poco más antiguo. Vale, aquí ¿qué es lo que pasa? Este sistema lo que hace es que tiene, como podéis ver aquí, tiene dos anillos. Tiene aquí primero un anillo aquí, ¿eh? Y luego tiene aquí otro segundo anillo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este aparato que está instalado en la boca del cañón automático, esto en este caso es un sistema que mide la velocidad de salida del cañón. O sea, como podéis ver, la velocidad de salida del proyectil. Como podéis ver, el sistema este tiene un cable, ese cable va hasta atrás y se conecta con el sistema de tiro del vehículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el proyectil sale del cañón, esos dos anillos crean una especie de, según tengo entendido, una especie de campo magnético. Claro, al pasar el proyectil por ese campo magnético, tiene que pasar por los dos anillos, tiene que pasar por el primero y segundo. Entonces, los anillos miden el tiempo que necesita de pasar del primer anillo al segundo. Al medir eso, entonces miden la distancia, el tiempo que necesita y de ahí saben la velocidad a la que sale el proyectil, ¿eh? Entonces, esa velocidad de salida se graba y se mete también en el sistema o sea, se transmite al sistema de tiro. ¿Por qué? Porque el propelente reacciona distinto también dependiendo de la temperatura. O sea, dicho de una forma muy simple, o sea, un propelente que yo estoy disparando en un desierto es mucho más potente que un propelente que yo estoy disparando en la tundra, ¿eh? O sea, cuanto más calor tiene el propelente, más bestia es su efecto, más bestia es su deflagración, ¿eh? Por eso tengo que dejar siempre cuando yo tengo un cañón y te dice el cañón, no, el cañón aguanta una presión técnica, o sea, constructiva, ¿no? O sea, de la construcción de la recámara, dice, no, pues aguanta, yo qué sé, 600 megapascales. Pues entonces yo sé que por regla de dedo, más o menos, la munición que yo voy a disparar en temperaturas normales no debe de tener más de, por ejemplo, por decir un número, 550 megapascales. ¿Por qué? Porque si yo cojo una munición que en temperatura normal
ya necesita, por ejemplo, 590 megapascales y la construcción de la recámara me aguanta solo 600, o sea, tengo solo un margen de 10 megapascales, entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy con ese sistema al desierto y ahora no tengo 20 grados, ahora tengo 45 grados, 50. Y ahora meto la munición, le doy al gatillo y la recámara se me revienta. ¿Por qué? Porque debido al calor, el efecto de deflagración era ahora mucho más potente y entonces ya no generaba una presión de 590 megapascales, sino estaría ya a 610, 620. O sea, por encima de lo que la recámara aguanta. ¿eh? Por eso hay un detalle. Por eso de ahí que la última munición de flecha alemana, la DM63, tiene un propelente que tiene una deflagración mucho más, o sea, donde la deflagración de ese propelente es mucho menos influida por la temperatura. ¿eh? Porque eso es lo que se quiere. Se quiere un propelente que siempre genera la misma cantidad de presión independientemente de la temperatura. Ese sería el ideal. Porque entonces yo podría conseguir la máxima presión de la recámara. Cosa que a día de hoy no puedo hacerlo porque tengo que mantener ese margen por si yo estoy en un lugar donde hace mucho calor. ¿eh? Y claro, como ya había dicho, pues entonces la temperatura afecta la deflagración del propelente. Si la deflagración propelente es afectada, pues entonces el proyectil saldrá a distintas velocidades. ¿eh? Y entonces este sistema se encarga pues exactamente de eso, de medir la distancia a la que sale y transmitir esos datos al sistema de tiro. En el sistema de tiro de un carro de combate no tenemos este trasto, pero lo que sí tenemos son sensores que miden la temperatura en la zona o sea, eso ya dependiendo de cada carro cómo lo hacen, hay sensores que miden las temperaturas. Entonces de ahí que esos valores que sacan las temperaturas se transmiten al sistema de tiro. O sea, hacen un sistema de tiro de un carro de combate, también saca los mismos datos, solo que lo hace de otra forma. Por ejemplo, que es un sistema con cañones automáticos, ¿no? Estos sistemas se ven sobre todo en sistemas antiaéreos o también ahora en carros de vehículos de combate de infantería modernos. Entonces, la primera tarea que ya habíamos dicho es eso. Mide la velocidad de salida para así reajustar el tiro. Y el segundo punto, también muy importante, es que este aparato también se utiliza para programar munición inteligente. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una munición antiaérea como la AHEAD, ¿no? Que es una munición donde el proyectil está lleno de bolas de tungsteno, y entonces la idea es que el proyectil, o sea, el sistema de tiro ha sacado todos los datos del blanco, porque ha medido la distancia, la puntería, todas esas cosas con el radar y todas esas cosas demás, ¿vale? Entonces, el sistema de tiro quiere luego que el proyectil estalle a una distancia específica para así sacar el máximo efecto de la metralla. Entonces, claro, ¿cómo transmito yo esa información al proyectil? Pues a través de este sistema. En cuanto el proyectil pasa por allí, hay una especie de conexión, no sé cómo lo hacen, si de forma magnética o o por algún tipo de programación por luz, no sé cómo lo hacen, pero da igual, tampoco es tan importante. Lo que pasa es que cuando el proyectil sale por esos anillos, el sistema de tiro le transmite los datos a esa munición inteligente para que estalle exactamente donde tiene que estallar y así sacar el máximo efecto de su munición. Por eso. O sea, lo que hace es programar la espoleta. O sea, miden la distancia de salida y programan la espoleta en la munición inteligente. ¿Vale? Vale, muy bien.
¿Qué más tenemos? Sí, este es el punto, el aspecto curioso del día, ¿eh? Que también se puede ver en algún que otro carro de la Segunda Guerra Mundial británico. ¿Eh? Eso a día de hoy no se ve, pero como estamos hablando aquí de componentes de carro de combate y quiero que el vídeo sea, o sea, componentes de cañones, y quiero que el vídeo sea lo más completo posible, pues entonces he decidido meterlo. Esto es un Tetrag, un Mark 7 Tetrag, es un carro ligero británico. Como podéis ver, tiene aquí el cañón y luego en la boca del cañón tiene aquí como una especie de tubo ahí que lo han enroscado. Este tubo es esto que vemos aquí en la imagen. Esto es el Little John Adapter. Entonces, esto lo que hace es un tubo que convierte al cañón en un cañón de ánima cónica, ¿vale? O sea que ya lo habíamos tratado en el vídeo anterior. Entonces, este cañón, este tubo lo que hace es hacer el calibre, hacerlo más pequeño, para que así con una munición especial pueda sacar más velocidad máxima, por lo tanto más energía cinética y obviamente por consiguiente entonces más pegada. Pero en fin, eso es solo una peculiaridad de la Segunda Guerra Mundial, solo en vehículos británicos y solo en algunos, y no se veía en ningún otro lado, ¿vale? Y esto tampoco a día de hoy no se ve, pero lo he incluido para que el vídeo sea completo, ¿vale? Muy bien, pues aquí hemos llegado ya al final, ¿vale? Entonces, como podéis ver, todos estos componentes que se ven en cañones normales de carro de combate y vehículo de combate de infantería o artillería antiaérea, vemos que es bastante sofisticado, mucho más de lo que a primera vista se ve. Por eso.